Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carrera de Educación Inicial. Esta unidad de análisis lleva como nombre Modelos y buenas prácticas educativas para la igualdad y la diversidad, a cargo de la magíster Lorena Fernández Paltán. El grupo número 6 con el tema Discapacidad mental. Las integrantes son Carrillo Catherine, Paucar Grace, Pulupa Belén, Romero Vanessa y Tandazo Emily, estudiantes del sexto semestre paralelo B. Discapacidad mental. La discapacidad mental es un conjunto de comportamientos que hacen actuar a la persona de manera diferente en un mundo aparte. También se dice que la discapacidad mental es una alteración de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, afectando principalmente las áreas de razonamiento, comportamiento y la comprensión de la realidad, las cuales se describen en dos grandes características: los trastornos neuróticos y los trastornos psicóticos. Los trastornos neuróticos son aquellos que afectan a la percepción del sujeto sobre sí mismo y el nivel de aceptación del yo, mientras que los trastornos psicóticos son aquellos que pueden incluir alucinaciones, delirios y una grave alteración afectiva y relacional. La psicosis. La psicosis es una enfermedad mental que se caracteriza por la pérdida del contacto con la realidad. La psicosis afecta por igual a hombres y mujeres y suele aparecer entre los 20 y los 30 años de edad. Dentro de las características tenemos las físicas, que es el descuido del aspecto personal de la persona; las cognitivas, en el cual sufren alucinaciones y pensamientos desorganizados, es decir, que estos pensamientos no van a tener coherencia. Tenemos también en las socioafectivas, tienen dificultad para la integración social. Etiología o causas. Las causas de la psicosis son múltiples. Este trastorno psicótico, de hecho, puede derivarse de una enfermedad psiquiátrica como el trastorno bipolar, esquizofrenia o depresión grave; de una enfermedad física, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, tumores cerebrales, esclerosis múltiple, epilepsia, apoplejía, entre otros. También por enfermedades infecciosas como el SIDA, enfermedades del Lyme, de la malaria, la sífilis, entre otros. También puede derivarse del abuso de sustancias psicoactivas como el alcohol, la marihuana, la cocaína, las LSD, las anfetaminas; por una lesión en la cabeza durante la infancia. Signos y síntomas. Tenemos los pensamientos confusos, es decir, que los pensamientos más comunes se vuelven confusos o dejan de guardar una relación adecuada entre sí. Aquí la expresión verbal puede resultar difícil de entender o puede perder el sentido. También tenemos las creencias falsas, en la cual la persona afectada de un episodio psicótico tiene creencias falsas, o también conocidas como delirios. Aquí el grado de convencimiento es tan alto que ningún razonamiento, por más lógico que sea, es capaz de refutarlo. También presentan alucinaciones. Aquí la persona puede ver, oír, sentir o oler cosas que en realidad no están presentes. De esta manera se puede escuchar voces que nadie más puede escuchar, ver objetos inexistentes o percibir el olor o el sabor de los alimentos alterados que le parecen que están en mal estado o incluso envenenados. También presentan cambios afectivos y de percepción. Aquí la forma de sentir de la persona cambia de repente sin que exista una causa aparente, haciendo que se sienta extraña y aislada del mundo, por lo que sus emociones pierden intensidad. También tenemos cambios de conducta. Aquí las personas que padecen un episodio psicótico presentan cambios en la conducta habitual. En algunos casos se vuelven extremadamente activos y en otro pueden pasar un largo tiempo sin hacer nada durante todo el día. También pueden reír en momentos inoportunos o enfadarse sin motivo aparente. Los subtipos. Aquí encontramos a la esquizofrenia, que es el trastorno mental grave donde la persona interpreta la realidad de manera normal, provocando una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y comportamiento.
También tenemos al trastorno delirante. El síntoma principal son los delirios, es decir, la firme creencia en cosas que no son ciertas. También le encontramos al trastorno psicótico, el cual consiste en una depresión aguda combinada con síntomas psicóticos sin que en ningún momento de la enfermedad llegue a aparecer síntomas maniáticos. Trastorno de la personalidad. Es un grupo de afecciones mentales en las cuales una persona tiene un patrón prolongado de comportamientos, emociones y pensamientos que es muy diferente a las demás. Una persona con trastorno de la personalidad tiene varios problemas y limitaciones importantes en sus relaciones afectivas y sociales. Características. Características cognitivas. Tienen la dificultad para controlar sus impulsos y tienen la incapacidad para expresar sus emociones. Características socioafectivas. Tienen problemas para relacionarse y se muestran inflexibles y tienen cambios de estado de ánimo y en ocasiones suelen tener conductas suicidas. Etiología. Los genes. Es posible que determinados rasgos de la personalidad se transmitan de padres a hijos mediante los genes heredados. A esto lo llamamos como nuestro temperamento. El entorno. Va a depender mucho en el ambiente en que estas personas hayan crecido y con las personas que se hayan relacionado. Signos y síntomas. La identidad y el sentido de sí mismo. Estas personas no tienen una imagen clara o estable de sí mismo, es decir, que van a depender de la situación y de las personas con las que se encuentran. También pueden ser inconstantes en sus valores y objetivos. Su autoestima puede ser demasiado alta o baja. En cuanto a sus relaciones interpersonales, se van a esforzar por establecer relaciones estrechas y estables con los demás. Y por último, también pueden ser insensibles ante los demás o emocionalmente distantes, ya que carecen de empatía. Subtipos. Trastorno paranoide. Es la desconfianza y sospecha generalizada hacia los demás sin ningún motivo, además de la creencia injustificada de que los demás intentan dañar o engañar. La esquizoide. Es la falta de interés en las relaciones sociales o personales. Prefieren estar solos y aparentan ser distantes o indiferentes. La esquizotípica. Son las experiencias extrañas como escuchar que alguien susurra su nombre. Estas personas tienen la creencia de que pueden ejercer influencia en personas y acontecimientos solo con el pensamiento, además de la creencia de que determinados incidentes o acontecimientos tienen mensajes ocultos. Límite. Es la conducta impulsiva y riesgosa con involucrarse en apuestas o en robos muy grandes. Tienen conductas suicidas o amenazas de autolesión. Dependiente. Dependen excesivamente de los demás y tienen la necesidad de que alguien más los cuide. Su conducta es sumisa y tienen el temor de cuidarse ellos mismos. Trastorno depresivo. La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés o placer en realizar diferentes actividades. Afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. En las características tenemos las físicas: alteración del sueño, cansancio, falta de energía, postura decaída y escaso contacto visual. En las cognitivas tenemos escasa concentración, atención y memoria, y el uso del vocabulario es minoritario. En las socioafectivas tenemos arrebatos de enojo, sentimientos de tristeza, alteración del estado de ánimo y pérdida de interés o placer en la mayoría de actividades y frustración. Etiologías o causas. Dentro de estos existen algunos factores como maltrato físico o psíquico en los primeros años de vida, genéticos, tener uno o más familiares de primero o segundo grado afectados por un trastorno depresivo, un trastorno bipolar o un trastorno de ansiedad. Personalidad, tener algún tipo de personalidad muy extremo, por ejemplo inseguridad intensa y perfeccionismo elevado. El uso de fármacos, en especial los corticoides y algunos antidepresivos, y el abuso del alcohol. En los signos y síntomas tenemos sentimientos de tristeza o ganas de llorar, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración,
pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales, como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes, alteración del sueño, como insomnio o a su vez dormir demasiado, cansancio y falta de energía, por lo que las tareas mínimas requieren de un mayor esfuerzo, falta de apetito o adelgazamiento, o a su vez tener antojos y comer demasiado, lo cual va a provocar un aumento de peso. También tenemos pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas o incluso esto puede llegar al suicidio. Ahora tenemos algunos subtipos. El primero es el trastorno depresivo mayor, también conocido como depresivo mayor o depresivo unipolar. Se da en el paciente que tiene uno o más episodios depresivos mayores. Este es el tipo de depresión más conocido. Las personas experimentan síntomas graves que duran 2 semanas y varios meses. La principal señal de depresión es un cambio en el estado de ánimo. Por ejemplo, un niño deprimido se sentirá triste o irritable la mayor parte del tiempo, lo cual provocará que se enoje con facilidad y pierda el interés por las cosas que normalmente disfruta. Ahora tenemos el trastorno depresivo persistente, distimia. Se trata de una forma de depresión en la que alguien experimenta los mismos síntomas que el trastorno depresivo mayor, pero de forma más leve. Y en lugar de producirse episodios de varias semanas o meses, los síntomas duran un año o más. Además, los pacientes no muestran cambios aparentes en la conducta o comportamiento diario, aunque tienen menos energía, una negatividad general y un sentido de insatisfacción por las actividades que realizan. Trastorno de ansiedad. La ansiedad es un mecanismo de defensa que utiliza el organismo para poner en alerta a las personas ante diversas situaciones, produciendo miedo o terror intenso y persistente. Estos sentimientos de ansiedad infieren con las actividades diarias. Además, son difíciles de controlar, son desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden durar más de 6 meses. Características. Características físicas. Pulsaciones elevadas, sudoración excesiva, temblores, mareos, tensión muscular y desmayos. Características socioafectivas. Desconfianza, miedo o vergüenza a hablar en público. Características cognitivas. Problemas para concentrarse y preocupación constante. Etiología o causas. La ansiedad puede ser el síntoma de alguna enfermedad, como por ejemplo el asma, o también puede ser el efecto secundario de alguna medicina. Estrés ambiental. Esto tiene que ver con problemas o dificultades sociales o familiares. Factores hereditarios. Las personas que tienen familiares con un trastorno de ansiedad son más propensas a experimentar este tipo de trastorno. Química cerebral. Esto se relaciona con los desajustes hormonales, como por ejemplo el hipotiroidismo que produce ansiedad. La abstinencia de una sustancia ilícita. Esto es dejar de consumir sustancias como por ejemplo el alcohol o algún tipo de droga. Trauma. Los niños que soportaron maltrato o presenciaron algún evento traumático tienen mayor riesgo a manifestar un trastorno de ansiedad en alguna etapa de su vida. Otros trastornos mentales. Las personas que padecen otro tipo de trastornos, como por ejemplo la depresión, también padecen de ansiedad. Signos y síntomas. Problemas relacionados con el sueño, preocupación constante, irritabilidad, aumento del ritmo cardíaco, cansancio, nerviosismo y sensación de peligro inminente. Subtipos. Trastorno de ansiedad por separación. Es un trastorno de la niñez que se relaciona con la separación de los padres o de las personas que cumplen una función paternal. Mutismo selectivo. Es una incapacidad que tienen los niños para hablar en ciertas situaciones, como por ejemplo en la escuela, incluso cuando pueden hablar en otras situaciones, como en el hogar con los miembros cercanos de su familia. Fobia específica. Se caracteriza por el deseo de evitar un objeto o situación, por ejemplo la tripofobia, que es el miedo o repulsión generado al mirar o al estar cerca de figuras geométricas muy juntas, especialmente de orificios pequeños. Demencia senil. La demencia senil es la pérdida de las funciones mentales lo suficientemente graves como para afectar sus actividades cotidianas. Dentro de las características encontramos a 3, las características físicas, las características cognitivas y las características socioafectivas.
Las características físicas, pues las personas que padecen demencia senil tienen una aceleración cardíaca mucho más rápida, por ello los niveles de agitación y nerviosismo van a ser mucho más altos. Dentro de las características cognitivas, estas personas tienen mucha dificultad para razonar, para resolver problemas y para manejar tareas complejas. Dentro de las características socioafectivas, estas personas tienen cambios de personalidad muy repentinos y también tienen comportamientos conflictivos o inapropiados. Causas o etiología. La demencia es causada principalmente por el daño o la pérdida de las células nerviosas y sus conexiones en el cerebro. También se da por lesiones cerebrales, por migrañas muy fuertes y que no han sido tratadas, por golpes en la cabeza muy fuertes, por tumores en el cerebro, estos pueden ser malignos o benignos, también por cambios de los niveles de azúcar, calcio y sodio en la sangre, por los niveles bajos de vitamina B12. La vitamina B12 es la encargada de tener vivas a todas las neuronas del cerebro. Y finalmente por la hidrocefalia normotensiva. La hidrocefalia normotensiva es un excesivo aumento de líquido cefalorraquídeo en el cerebro que afecta el funcionamiento cerebral. Signos y síntomas. Las personas que padecen de demencia senil pierden por completo las habilidades sociales y cambios de personalidad, lo cual lleva a comportamientos inapropiados en público y muchas de las veces a cuadros de agresión. También estas personas presentan problemas para comunicarse, ya que el paciente presenta dificultad para recordar el nombre de objetos o de familiares. También tienen un aumento de la dificultad para memorizar o realizar actividades que requieran de pensar. También estas personas pierden por completo la capacidad de juicio y no son capaces de determinar la peligrosidad de sus acciones. Y finalmente estas personas no descansan bien, por ello se producen cambios en el patrón del sueño, lo que aumenta el riesgo de sufrir alucinaciones, delirios y es posible que también lleguen a un cuadro de depresión. Subtipos. Dentro de los subtipos encontramos el Alzheimer. Se dice que si una persona padece de demencia senil es muy probable que también presente Alzheimer. ¿Pero qué es el Alzheimer? El Alzheimer es la causa más común de demencia. Además, esta afección causa placa y ovillos en el cerebro, provocados por el crecimiento anormal de diferentes proteínas. La proteína beta amiloide se acumula en el cerebro y forma placas entre sus células cerebrales. Y existe una pérdida de conexión entre las células nerviosas del cerebro. También tenemos la demencia frontotemporal. Esta se caracteriza por la ruptura de las células nerviosas y sus conexiones, principalmente en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal. Estas áreas del cerebro están generalmente asociadas con la personalidad, la conducta y el lenguaje. Por ello se dice que las personas que presentan demencia senil no tienen un correcto lenguaje y tampoco habilidades sociales. Y finalmente encontramos a la demencia vascular. La demencia vascular básicamente se produce por la obstrucción de los vasos sanguíneos o lesiones que causan infartos o hemorragias en el cerebro. El estrés postraumático. El estrés postraumático es un trastorno de ansiedad que una persona puede desarrollar después de experimentar o ser testigo de un suceso traumático extremo durante el cual siente un miedo intenso, desesperación u horror. Características. Tenemos las características físicas en el cual es autodestructivo, es decir, que realiza acciones que van en contra de su bienestar o salud física. Tenemos las cognitivas, que tiene incapacidad para recordar y disminución del interés por las actividades que realizaba antes del trauma. También tenemos las socioafectivas, que son aquí, esta persona presenta expectativas negativas y malestar psicológico, por lo que no le permiten acercarse mucho a las personas. Tenemos etiología o causas.
Cualquier evento peligroso, posiblemente mortal, trauma o situación intensamente aterrorizadora puede aumentar el riesgo de desarrollar TEPT, que es el trastorno del estrés postraumático. Por ejemplo, los crímenes violentos, entre los que se encuentran los asaltos, tiroteos, abuso físico o violación, también seres queridos en peligro, oír que una persona cercana como un hijo o cónyuge experimenta un trauma por muerte repentina o enfermedad. Aquí puede ser muerte accidental o violenta o una enfermedad grave de un ser querido. Por guerra. Aquí puede estar expuesto a una guerra o combate, ya sea a través del servicio militar o como civil. Por accidentes automovilísticos, aéreos, choques de trenes o bien otros tipos de accidentes graves. Por desastres naturales como los huracanes, tornados, terremotos, inundaciones o incendios. No todas las personas que viven un evento peligroso pueden desarrollar TEPT, sin embargo, cualquier persona que desarrolla TEPT puede desarrollarlo a cualquier edad. Tenemos los signos y los síntomas. Dentro de estos tenemos los síntomas intrusivos, es decir, que estos son síntomas que se van a repetir una y otra vez. Aquí presentan memoria y emociones intrusivas, pesadillas y terror nocturno, sentirse peor cuando recuerda el trauma. Tenemos los síntomas de evasión, es decir, que evitan sentimientos, pensamientos, actividades, gente o lugares asociados al trauma. También tienen incapacidad de nombrar o renombrar aspectos del trauma, tienen disminución del interés o participación en actividades, tienen sentimientos de indiferencia. También el rango de afectividad es restringido. Tenemos los síntomas de hiperactivación o hiperatousal. Aquí tienen irritabilidad, tienen alteraciones de concentración, hiperventilación y tienen respuestas exageradas de sobresalto. Tenemos también los síntomas de excitación, que son los cambios en las reacciones físicas y emocionales. Aquí presentan asombros o, como dije, suelen asustarse fácilmente, estar siempre alerta al peligro, tienen una conducta autodestructiva, como por ejemplo beber en exceso o conducir demasiado rápido, tienen dificultad en concentrarse. En los niños de 6 años y menores, los signos y síntomas también pueden incluir recrear el evento traumático, aspectos de este a través del juego y tener sueños aterradores que podrían o no incluir aspectos del evento traumático. Bipolaridad. Es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden altos y bajos emocionales. Estos cambios en el estado de ánimo pueden afectar el sueño, la energía y el juicio. Características. Características físicas. Aumento de la energía o retraso psicomotor. Características cognitivas. Tienen la dificultad para concentrarse y pérdida del placer por todas las actividades. Características socioafectivas. Aumento de la autoestima y falta de reactividad o estímulos. Etiología. Diferencias biológicas. Tienen cambios físicos en el cerebro. Sus neuronas van a comenzar a transmitir mensajes más lentos. Genética. Es más frecuente en personas que tienen un familiar de primer grado con esta enfermedad. Signos y síntomas. Cambios en el estado de ánimo que se diferencian de sus cambios anímicos habituales. Estas personas también van a tener episodios maníacos con euforia o irritabilidad. También van a tener episodios depresivos con retardo psicomotor y alteración del estado del ánimo. Trastornos de la conducta alimentaria. Los trastornos de la conducta alimentaria, TCA, son enfermedades mentales graves que se relacionan con una conducta alterada respecto a los hábitos alimentarios, lo que se traduce en comportamientos que van desde comer de manera descontrolada hasta la falta de ingesta de comida. Afecta principalmente a adolescentes y mujeres jóvenes y en su aparición influyen factores biológicos y de personalidad. En las características tenemos las físicas: pérdida de peso y masa corporal, caída del cabello y piel seca. En las cognitivas tenemos escasa concentración, atención y memoria. Y en las socioafectivas tenemos baja autoestima, presentan timidez, tienen miedo y depresión por la que las demás personas puedan decir de ellas, se aíslan de los demás y buscan alcanzar un estereotipo social.
En las etiologías y causas tenemos algunos factores como los siguientes. Imagen corporal distorsionada o negativa, pues este tipo de personas al mirarse al espejo ven un reflejo que no coincide. Pueden estar los más flacas del mundo, pero ellas se seguirán viendo gordas. Centrarse demasiado en el aspecto físico o en el peso. Este tipo de personas están constantemente en una balanza esperando no subir de peso, sino más bien bajar. También ponerse a dietas desde edades muy tempranas, tener un familiar con un trastorno de la conducta alimentaria y practicar deportes que se centren en el peso, como gimnasia, ballet, patinaje sobre hielo y lucha libre. En los signos y síntomas tenemos conductas y actitudes que indican que la pérdida de peso y el control de la alimentación se están convirtiendo en la mayor preocupación de la persona. También saltarse comidas con todo tipo de pretextos, no acabarse la comida o tirarla o a su vez esconderla y almacenarla. También tenemos el uso de laxantes, diuréticos y pastillas para adelgazar, informarse sobre la composición de los alimentos y su valor energético, masticar chicle continuamente o aumentar el consumo de bebidas dietéticas, café o té con el objetivo de disimular el sentimiento de hambre. Aumento del ejercicio y aprovechar cualquier ocasión para ir caminando o evitar coger ascensores. Y ocultar el cuerpo con ropa ancha para disimular su forma o una posible pérdida de peso. Subtipos. Trastorno por atracones. Se caracteriza por episodios recurrentes de atracones. Estos se pueden asociar a comer mucho más rápido de lo normal o seguir comiendo a pesar de ya sentirse lleno, lo cual provoca que las personas se sientan disgustados con uno mismo, deprimido y con un gran sentimiento de culpabilidad. Anorexia nerviosa. Se caracteriza por una restricción y reducción de la ingesta nutricional, lo que conduce a una pérdida significativa del peso. Las personas presentan un miedo intenso a ganar peso y son incapaces de reconocer la gravedad de su bajo peso actual y su estado físico real. Bulimia nerviosa. Las personas con bulimia nerviosa también tienen periodos de atracones. Este tipo de personas trata de compensar lo ingerido mediante el vómito autoprovocado, el ayuno, el ejercicio excesivo, el uso de laxantes, diuréticos y otros medicamentos. Las personas con bulimia nerviosa sienten una gran preocupación por su peso y por su imagen corporal. Trastornos del sueño. Son problemas relacionados con dormir. Estos incluyen dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormido, quedarse dormido en momentos inapropiados, dormir demasiado y conductas anormales durante el sueño. Características. Características físicas. Agotamiento o cansancio. Características cognitivas. Bajo rendimiento y falta de concentración. Y características socioafectivas. Dificultad para cumplir con las obligaciones profesionales, familiares o sociales. Etiología o causas. Problemas respiratorios. Las alergias, resfriados o ronquidos pueden complicar la respiración durante la noche, lo que afecta la calidad del sueño. Micción frecuente. Es la necesidad de orinar más seguido de lo usual, lo que interrumpe el sueño al hacer que se despierte durante la noche. Aquí también se incluyen las enfermedades del tracto urinario. Cambios involuntarios en el horario del sueño o vigilia. Esto se produce cuando se viaja y se da cambios de zonas horarias. También se producen trabajadores con turnos rotativos, especialmente en la noche. Desequilibrios hormonales. Los cambios hormonales influyen en la calidad del sueño, como por ejemplo el hipotiroidismo. Dolor crónico. El dolor constante puede dificultar conciliar el sueño. Algunas de las causas más comunes del dolor crónico incluyen artritis, enfermedad inflamatoria del intestino, dolores de cabeza persistentes. Otros trastornos mentales. Las personas que tienen otro tipo de trastorno, como estrés y ansiedad, regularmente tienen también trastorno del sueño. Signos y síntomas. Necesidad de tomar siestas durante el día. Quedarse dormido en momentos inapropiados. Patrones inusuales de respiración. Moverse mientras se duerme. Dificultad para conciliar el sueño y permanecer dormido. Caminar de modo semiconsciente dormido. Y terrores nocturnos, que son episodios de terror con gritos y agitación. Subtipos. Insomnio. Se refiere a la incapacidad de conciliar el sueño o permanecer dormido. Apnea del sueño.
Se caracteriza por patrones anormales en la respiración mientras está dormido. Esta es una afección médica grave que causa que el cuerpo tome menos oxígeno. Parasomnias. Son comportamientos anormales durante el sueño. Incluye el sonambulismo, hablar dormido y pesadillas. El síndrome de piernas inquietas. Es una necesidad abrumadora de mover las piernas cuando se está tratando de dormir. Esto va acompañado de una sensación de hormigueo en las piernas. Este síndrome se lo relaciona con ciertas afecciones médicas, incluyendo el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y la enfermedad de Parkinson. Narcolepsia. Se caracteriza por ataques de sueño que ocurren mientras está despierto. Esto significa que se puede quedar dormido repentinamente durante el día. Sugerencias pedagógicas. Dentro del ámbito educativo es importante brindar oportunidades de participación. Por ello, él o la docente debe sentarle al alumno cerca del escritorio donde ella está para tener un mejor control sobre él. También es importante fomentar actividades lúdicas y artísticas y desarrollar su seguridad y autonomía. Dentro de las sugerencias familiares es importante buscar apoyo profesional, ya sea con un psiquiatra, un neurólogo, incluso hasta un psicólogo. También es importante brindar atención, cuidado y seguridad. Y finalmente, debemos mantener una escucha activa con nuestros familiares para saber si el problema ha aumentado o ha empeorado. El reflejo de Ana Lucía. En un pueblito un poco alejado de la ciudad vivía una niña muy risueña, de ojos dulces y mirada tierna. Ella era Ana Lucía, hija de un gran leñador robusto llamado Augusto. Su madre era una gran costurera. Su nombre era Fiorella. Ella diseñaba grandes y hermosos vestidos a todos sus conocidos. Cierta mañana, Ana Lucía se despertó muy feliz y emocionada, porque su primer día de escuela ya empezaba. Se puso un hermoso y lindo vestido que su mamá le había cosido. Al llegar a la escuela, Ana Lucía se quedó admirada, porque era una escuela de la cual ella no conocía casi nada. Dianita, su maestra, la recibió con mucho amor y la presentó con sus compañeros. Al pasar los días, Ana Lucía sentía que la veían mal por su aspecto físico, porque era muy delgada y toda su ropa le quedaba holgada. Por más que su mamá su ropa le arreglaba, esta más floja le quedaba. Entonces su mamá preocupada estaba. En casa, su mamá esperaba su llegada con una deliciosa fritada. Al llegar Ana Lucía, miró el plato con desagrado y su madre la ha regañado. Y pronto se ha escapado y en su cuarto se ha quedado. Su madre, muy enojada, sube cada grada, pues ella se dio cuenta que tampoco desayunaba y botaba todo lo que le daba. Y al baño corría a sacar todo lo que en su estómago tenía. En la noche su estómago rugía, porque en el día no comía. Entonces corría a la cocina a buscar todas las golosinas que ahí había, como pastelitos y un poco de heladito de su sabor favorito que su papá guardaba en un rinconcito. Cada mañana, al despertar, ella se veía en el espejo y muy enfadada se ponía porque al mirar su reflejo, este no coincidía con lo que ella quería. Y enseguida corría al baño a buscar la cinta que medía la silueta de Ana Lucía. Su madre, muy preocupada, no sabía lo que sucedía y de lo que su hija Ana Lucía hacía. Así que la llevó al médico, pero ella no quería,
pues ella pensaba que muy bien lucía todos los días. Pasaron muchos días y Ana Lucía se sentía sin energía y presentía que algo muy malo con ella sucedía. Entonces a su mamá ayuda pediría, pues su vida a riesgo corría. La mamá de Ana Lucía al doctor la llevó y un trastorno alimenticio le diagnosticó y su tratamiento rápidamente empezó. Al principio mucho le costó, pero al final lo logró y su peso a la normalidad volvió y nunca más su espejo le mintió. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.